¿Sí, hermanos? Libro de Génesis, capítulo 13. ¿Sí? Amén. Génesis 13. Versículo 12 y 13. Génesis 13, Amén. versículo 12 y 13. ¿Ya lo tiene? Dice ahí. Usted sígame con su vista. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire bien el 2, hermanos, recalcar algo ahí. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Muy bien, hermanos. Vamos a estar hablando, hermanos, ahí en Génesis capítulo 13. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Y mientras oramos, alguien puede quitar las guitarras que están aquí. ¿Qué es? Un ataúd, no sé qué sea, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por sus bendiciones. Gracias porque usted es bueno. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor, una vez más de congregarnos en su nombre. Perdone nuestras faltas, Señor, nuestros pecados, límpienos de todo mal. Señor, ayúdenos a concentrarnos en su palabra, Señor, a predicar su santa palabra, Señor, y que su nombre sea glorificado, Padre. Y si hay una advertencia o algo para nuestras vidas, Señor, que usted lo haga saber en esta hora, Señor. Y Padre, pedimos también, por si alguien no le conoce aún, que usted obre en su corazón, Señor. Por favor, se lo pedimos y se lo rogamos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Allí en Génesis, hermanos, capítulo 13. Vaya por favor, hermanos, otra vez al versículo. Bueno, vamos a leer ahora un poquito más la historia. En Génesis 13:1, hermanos, dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Aí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hermanos, si relacionamos estos versículos que acabamos de leer con lo que leímos en el 12 y en el 13, podrá usted ver que la historia, hermanos, habla sobre Abraham y sobre Lot. Recordemos, hermanos, que Abraham era tío de Lot. Y Lot, hermanos, como sobrino de Abraham, fue muy querido por Abraham. Lo notamos, hermanos, en su salida, ahí en el capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero, hermanos, en esa salida que Abraham tuvo, hermanos, fue con él su sobrino Lot, hermanos, ¿sí? Y por eso, hermanos, decimos que Lot fue muy querido por Abraham, hermanos, y Abraham, hermanos, era muy querido por Dios. Recuerda usted, hermanos, que en la Biblia se le conoce a Abraham como el amigo de Dios, el padre de la fe. Y, hermanos, Lot, hermanos, creo yo, así me imagino yo, hermanos, que Lot sabía, hermanos, cuando se fue atrás de Abraham, sabía atrás de quién estaba yendo. Y aun cuando él, hermanos, estaba cierto tiempo con él, allí viviendo en los acontecimientos que le pasaron a Abraham antes del capítulo 13, hermanos, yo también puedo, y yo creo que usted también lo puede deducir, hermanos, que Lot se dio cuenta, hermanos, que en Abraham pudo haber tomado, en Abraham o con Abraham, el seguir a Abraham, hermanos, él tomó una buena decisión.
¿Por qué? Porque Abraham no solo tenía un sobrino, hermanos. Abraham tenía más parientes. Recuerde lo que le dice Dios: vete de tu tierra y de tu parentela. Esto nos dice, hermanos, que Abraham tenía más parentela, pero con él salió Lot, hermanos, y por lo tanto Lot, hermanos, tenía cariño por Abraham. Y ese cariño, hermanos, era tal vez por ser parientes nada más, pero creo yo, hermanos, que conforme fue pasando el tiempo, Abraham demostró ser un hombre de fe, y Lot, hermanos, le parecía bien seguir a un hombre de fe. Hermanos, yo creo que cualquiera de nosotros le parecería bien seguir a un hombre de fe, hermanos. Es más, no nos conviene, hermanos, no nos conviene andar atrás de hombres que no sean hombres de fe. Usted sabe lo que pasa, hermanos, cuando andamos atrás de hombres que no tienen fe. Nos contagian con su falta de fe, o nos tratan de apagar la fe que tenemos. Hermanos, si pienso yo, hermanos, que Lot vio la fe que tenía su tío, hermanos, y esto impactó su vida de alguna manera, a tal grado, hermanos, que Lot lo seguían a donde iba Lot. Hermanos, y como cristianos de seguro sabemos nosotros, hermanos, que seguir a los hombres de fe, hermanos, aparentemente se ve que es algo fácil, hermanos. Pero cuando los hombres de fe han llegado a cierta fe, hermanos, es porque fueron probados y aprobados por Dios, hermanos. Cuando usted ve a un hombre de fe y dice: mira, yo veo a este cristiano, o a este, no sé, a un líder o lo que usted quiera, y dice: yo veo que este hombre es un hombre de fe. La fe que tiene le ha costado, hermanos, de verdad. Un día el pastor Adrián estaba dando una enseñanza aquí en la iglesia, hermanos, y dijo esto. A mí no se me ha olvidado, ya tiene, no sé, muchos años que él dijo esto, en una predicación cuando todavía estaba el templo a la mitad y que teníamos alfombra y todo eso, ¿se acuerda? El hermano estaba predicando y dijo esto, hermanos. Dijo: hermanos, y volteó conmigo, y yo sé que me lo estaba diciendo a mí. Dijo el hermano Adrián, dijo: hermano, si quieres que tu fe crezca, vas a tener que padecer y sufrir. Y uno, hermanos, no mide esas palabras hasta que no es así. Abraham, hermanos, usted sabe que vino una prueba a Abraham en Canaán. ¿Se acuerda lo que pasó, hermano? Que se acabó el alimento, hubo hambre en la tierra. Y Abraham, hermanos, descendió a Egipto para morar allá. Probablemente, hermanos, ese no era un buen ejemplo para Lot. Pero, hermanos, Lot iba confiando en Abraham y lo siguió, hermanos. Y gracias a Dios que Abraham se da cuenta, Faraón se da cuenta de que Abraham no debería estar allí, que Abraham le ocultó algo por ahí. ¿Se acuerda lo que le ocultó? Sobre su esposa, ¿verdad? Le ocultó algo por ahí, y Abraham, hermanos, se va. Y miren lo que dice el 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Quién es Lot? Dijimos, el sobrino, hermanos. El sobrino, hermanos, aún y con las fallas de Abraham, quiero que note esto, hermanos. ¿Qué hizo? Lo siguió. Hermanos, porque por una falla en un hombre no significa que ya no es un hombre de fe, hermanos. Nosotros a veces ponemos los estándares muy altos, hermanos, en los hombres. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que los idealizamos. Es que pensamos que ningún hombre debe de fallar, ningún cristiano debe de fallar, o quien usted quiera que para usted es un ejemplo, o fue un ejemplo, o no lo sé. Hermanos, todos los hombres fallamos. Abraham, hermanos, no fue la excepción. Sí, Abraham es el padre de la fe. Sí, Abraham fue el amigo de Dios. Pero Abraham cometió un error, hermanos, al descender a Egipto. Pero eso no quitó, hermanos, que Lot, su sobrino, lo siguiera mirando como un hombre de fe. Eso es tremendo, hermanos. Esto nos habla, hermanos, de que en primer lugar la mirada de Lot no estaba puesta en Abraham. Estaba puesta en a quien seguía Abraham. Porque ¿se acuerda a quién le fue revelado ese mensaje? Vete de tu tierra y de tu parentela. No fue a Lot, fue a Abraham. Y con la orden Abraham salió, y con esa orden Lot siguió a su tío. Tal vez Abraham le decía: ¿sabes qué, Lot? Voy a salir a no sé a dónde voy,
pero voy a un lugar, Dios me dijo que fuera para allá. Lot le creyó, hermanos, y cuando descienden probablemente, o no sé, hermanos, porque eso no lo dice la Biblia, qué pasó en el corazón de Lot o en la vida de Lot, si se decepcionó de Abraham, si se decepcionó de la fe, o si dejó de creer en lo que Dios había dicho para Abraham, hermanos, pero aquí no nos dice nada de eso. Aquí lo que nos dice en el 13:1 es que todavía ¿quién iba atrás de Abraham? Lot, hermanos. Es tremendo eso, hermanos. Hermanos, pero llegó un punto, hermanos, en que Lot y Abraham tenían que separarse. Mire bien, vamos a leer. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí. Al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía, miren, Lot, hermanos, también ya estaba bendecido. Que andaba con Abraham, porque estaba, bueno, tenía que, hermanos, ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen, ¿cómo, hermanos? Juntos. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hermanos, la razón de la separación o tomar la decisión de separarse Lot de Abraham, hermanos, no fue por ellos, hermanos. Fue por la gente que venía con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque sí, Lot comenzó a ser bendecido y Abraham tenía también sus bendiciones, hermanos. Dice que tenía muchas cosas, dice la Biblia. Y los dos comenzaron, hermanos, a ser bendecidos hasta llegar al punto, hermanos, de no poder habitar en la misma tierra. Pero no era, hermanos, por Abraham ni por Lot. Era por la gente que estaba ahí. Ahora, hermanos, tomaron la decisión. Y créanme, hermanos, déjenme decirles esto, y quiero que le quede marcado porque en realidad este es el asunto del sermón, hermanos. La decisión que tomó Lot ahí, hermanos, era tan crucial que tal vez no pensó bien lo que decidió, hermanos. Si seguimos la lectura nos vamos a dar cuenta. Pienso yo, hermanos, que fue el error más grande de la vida de Lot haberse separado de Abraham. Ahora, hermanos, Lot consideró que separándose de su tío iba a resultar mejor las cosas, que separándose de Abraham y todo iba a salir bien. Pero, hermanos, nos vamos a dar cuenta que fue un error. Y déjenme decirle algo, hermanos, muchos errores cuestan, hermanos. Y hay errores que nos cuestan más. Sigamos leyendo, hermanos, dice ahí. Y la tierra, versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y ahí está el pleito, hermanos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad, hermanos? Hermanos, esta decisión de separarse a Abraham no le perjudicó, hermanos. A Lot sí. Hermanos, sí, podemos ver, hermanos, el error más grande, hermanos, de Lot en esta historia. En realidad fueron varios errores, hermanos, y vamos a estar viendo tres errores. Pero quiero que vaya al versículo 12, hermanos. Ahorita vamos a regresar. Génesis 13, 12. Usted me dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hermanos,
El sermón o el tema de esta noche, hermanos, es el que está ahí en el versículo que leímos. En el versículo 12, la última parte. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso que está diciendo la Biblia, hermanos, es algo grave. ¿Usted recuerda, hermanos, qué o qué tipo de personas había en Sodoma? Amén. Sí. Homosexualismo. Todos eran homosexuales en Sodoma, hermanos. Había otros pecados que se desatan de esas pasiones, hermanos. El error de Lot, hermanos, fue, dice ahí, acercar sus tiendas hasta Sodoma. ¿Cuál fue el primer error, hermanos, al acercarse a ese lugar? Versículo 11. Mire lo que dice, hermanos, Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. No debemos olvidar, hermanos, que Abraham le dice a Lot: a donde tú escojas, yo me voy al otro lado. Si tú escoges a la derecha, le dice Abraham, yo me voy a la izquierda. Y si tú escoges a la izquierda, yo a la derecha. Hermanos, pero ¿qué fue lo que confundió a Lot, hermanos? Las llanuras. ¿Cómo estaban las llanuras? Dice ahí, hermanos. Léale ahí en el versículo. ¿Cuál era, hermanos? 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Hermanos, ¿qué fue lo que vio Lot, que dijo, yo me voy para allá? Lo bonito, hermanos. Lo mejor de la tierra. Ahí se puede sembrar, ahí puedo tener mis animales, ahí puedo poner mis tiendas, ahí puedo irme, hermanos. Pero el asunto es que él no se quedó ahí. Ahorita usted acaba de leer hasta dónde se fue, hermanos. Hermanos, el asunto aquí, hermanos, es que Lot no debió haber puesto sus tiendas hasta allá, porque lo que sucedió, hermanos, es lo que le sucede a muchas personas, hermanos, es que pierden la comunión con Dios, hermanos. Lo que no sabía, hermanos, o lo que no sé si se hizo como que no sabía, hermanos, Lot, hermanos, se le había olvidado, o no sé si no lo supo, que mientras estaba con Abraham todo estaba bien, hermanos. Mientras no existía esta separación entre Abraham y él, porque si usted lee, dice allá en el versículo 13, hermanos. Perdón, 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Cuánta distancia fue, hermano? Usted lo puede checar en un mapa. ¿A dónde escogió Abraham y a dónde escogió Lot? Pero, hermanos, tal fue la distancia, hermanos, que se perdió la comunión entre Lot y Abraham. Hermanos, tan así que no había comunión, que Abraham, hermanos, no pudo advertirle así antes de que llegara hasta allá. Porque Abraham le advierte, hermanos, más adelante, pero cuando Lot ya estaba metido allí, hermanos, ¿se acuerdan? Cuando ya estaban ahí junto con toda su familia, Lot ya estaba viviendo en Sodoma. Hermanos, no era que probablemente la casa de Lot estaba afuera, o que no, hermanos, él se fue acercando poco a poco, usted lo leyó ahorita, se fue acercando hasta que se metió, hermanos, a vivir en ese lugar, hermanos. Hermanos, y lo que aprendemos aquí, hermanos, es que Lot no debió hacerlo porque perdió la comunión con Dios. Hermanos, Lot perdió de vista, hermanos, que si él tenía lo que tenía, si él estaba bendecido, si él había prosperado, hermanos, era por la comunión que tenía con Abraham, hermanos. Hermanos, y esto le traía la bendición para su vida. Hermanos, y lo que a veces olvidamos nosotros, hermanos, es que la bendición, hermanos, que viene a nuestra vida es porque estamos en comunión con Dios. Y no hay otra manera, hermanos, de tener bendición de Dios. Puedes tener una probable bendición, pero a veces no es Dios, hermanos.
A veces es el diablo. Este Lot, hermanos, vio la llanura verde y dijo, aquí mero, aquí se me hace que está la bendición y aquí va a estar bueno el asunto. Y probablemente sí, sembró y todo lo que sembró salió. Sus animales se engordaron probablemente. Sus tiendas se veían bonitas en toda la llanura del Jordán. Hermanos, pero se estaban arriesgando mucho. Se estaban acercando y acercando hasta que perdieron la comunión con Dios. Hermanos, tú y yo como cristianos, hermanos, no deberíamos acercarnos tanto a Sodoma, hermanos, porque vamos a perder la comunión con Dios, hermanos. Va a decir, hermano, yo no he perdido la comunión con Dios. Usted está 100% seguro de eso, hermanos. Muchos cristianos, hermanos, toman sus peores decisiones, hermanos, diciendo que Dios fue el que les dijo, y cuando menos lo esperamos, hermanos, están sufriendo. Porque perdieron la comunión con Dios, porque algo les parecía más atractivo, porque no sé, algo les ofrecieron, porque algo el mundo les dijo que les podía dar, porque algo se veía bueno, algo se veía bonito, hermanos, pero en realidad estaban perdiendo la comunión con Dios. No solo perdió la comunión, perdió la bendición, hermanos. Mire lo que dice Génesis 12, hermanos, versículo 4 y versículo 6. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Bueno, me espero que lo tenga, ya lo tienen. Amén. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Note algo, hermanos, ahí en esa lectura que tuvimos. ¿Quién es el que tenía las bendiciones, hermano? Lot tenía algo, no dice, hermano. Probablemente sí salió con algo, hermanos, con un animalito, no sé, con algunos 2 o 3, hermanos, pero cuando lo vemos en el capítulo 13, hermanos, vemos a Lot tan bendecido como Abraham, que tuvieron que mejor dividirse o separarse, como ya lo leímos, hermanos, pero esta separación, hermanos, hizo que se perdiera la comunión. Y al perder la comunión, hermanos, se perdió también la bendición. Recordemos nosotros, hermanos, que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende, hermano? De lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, toda bendición para un cristiano desciende del cielo, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que no nos acerquemos a Sodoma. Que aunque parezca atractivo Sodoma, hermanos, aunque parezca inofensivo Sodoma, ¿qué es Sodoma, hermano? ¿De qué está hablando? Estoy hablando del mundo, hermanos. Estoy hablando de todo aquello que a los cristianos los atrae, los distrae, hermanos, y hasta les preocupa, hermanos, el mundo. Hermanos, al cristiano no le debería preocupar nada del mundo, hermanos. Lo que debería preocuparle al cristiano, hermanos, es por qué su vida no está siendo tan bendecida como debería ser. Predicaba un predicador de hace muchos años, hermanos, que muchos cristianos no tienen bendiciones porque sus vidas no son bendecibles. ¿Sí entiende esa frase, hermanos? No, tu vida no está preparada para recibir bendición. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con Dios, hermanos. Lot se dejó llevar por esas llanuras verdes, pero no sabía, hermanos, hasta dónde estaba llegando. Génesis 13:10, mire lo que dice, hermanos. Vamos a volver a leerlo. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Solo imagina, hermanos. Abraham le dice, si tú te vas para allá, yo para acá. Hermanos, y le dio la opción a él de voltear primero. Y Lot miró, hermanos, la llanura verde y probablemente vio la otra llanura y dijo, no, pues aunque seas mi tío, pero yo acá. Hermanos, te voy a decir algo. Aunque Abraham se hubiera ido en medio del desierto, hermanos, Lot iba a ser bendecido. Porque la bendición estaba con Abraham, hermanos. Y la bendición es Dios. No se deje llevar, hermanos, por lo material. No se deje llevar por lo que ofrece el mundo. No se deje llevar por lo que le ofrecen en el trabajo, hermanos. Al fin, hermanos,
El trabajo, hermanos, cuando usted sea despedido le van a dar una patada y no les importa, hermanos. Si se quiebra la cintura, si se le cae la cabeza, no les importa, hermanos. Pero a Dios sí le importa su vida. Hermanos, si a Dios le importa que estemos en comunión con Él, hermanos, y hermano, no se deje llevar por esas cosas. Recuerdo una ilustración, hermanos, hace muchos años. Me platica un pastor y me dice, hermano, ¿cómo le hago? Y digo, ¿por qué, hermano? Dice, es que hay un hermano en la iglesia que le ofrecieron un trabajo en Fresnillo, no, en Irapuato. Y luego, y ya tomó su decisión, se va a ir a Irapuato, le van a dar casa, le van a dar carro, y le van a subir el sueldo. La única condición es que se tiene que cambiar a Irapuato. Le digo, ¿y dónde está el problema? El pastor le dijo, el problema está en que yo le digo que no se vaya. Híjole, dice, hay un problema. Mire, hermanos, uno podría decir, ¿y a poco el pastor se tiene que meter en eso? A ver, mire, hermanos, si el pastor ve un peligro, debe decirle al hermano. Porque a veces, hermanos, las llanuras verdes ciegan a los hermanos. Pero recuerden, hermanos, que la vista del pastor es más allá de las llanuras verdes. Después de tiempo, hermanos, como 3 años después, me dice el hermano, me recuerda, dice, hermano, ¿te acuerdas que platiqué contigo de aquel hermano que se fue allá a Irapuato? Y dice, sí. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Pues la empresa cerró. Y luego, ni terminaron de pagarle la casa, el carro lo perdió, y lo más triste, perdió a su familia. Cuando su familia aquí en Saltillo iban a la iglesia, servían a Dios, apoyaban al pastor, y por unas llanuras verdes, hermanos, ¿sí me está entendiendo, verdad? Por unas llanuras verdes perdieron la comunión con Dios. Porque en Irapuato, hermanos, al lugar donde iba él, no buscó ninguna iglesia, hermanos. Es importante, hermanos, que no te acerques a Sodoma. Aunque haya una llanura verde, aunque parezca que te van a aumentar el salario, aunque parezca que allá se va a poner bueno el trabajo, hermano, piensa primero en Dios. Piensa primero en tu comunión con Dios antes de tomar una decisión alocada como la que tomó Lot, hermanos. Número 1, no te acerques a Sodoma. ¿Por qué? Porque puedes perder la comunión con Dios. Número 2, vamos rápido, hermanos. Génesis 13:13. Mire lo que dice. Para ver cómo eran los hombres de Sodoma, hermanos. Mas los hombres de Sodoma. ¿Eran qué, hermanos? Buena onda. Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. ¿Dónde se hubiera quedado Lot, hermanos? Amén. Con Abraham. Le dice Dios a Abraham, ya cuando se fue el sobrino, ¿verdad? Ambicioso. Le dice, ya ese fue tu sobrino, Abraham. Mira, ahora sí te voy a enseñar todo lo que es para ti. ¿Y qué era, hermanos? Todo, hermanos, a su alrededor. ¿Qué es lo que perdió Lot, hermanos? Fíjese bien, hermanos, qué tipo de personas había en Sodoma. Malos y pecadores. ¿Por qué un cristiano, hermanos, no debe acercarse hasta Sodoma? Porque hay hombres malos, hermanos, y pecadores. ¿Y qué puedes perder? Lo más importante que te distingue en tu vida, si es que te distingue, la santidad de Dios, hermanos. Si la gente no te va a creer porque sacas un folleto, si la gente no te va a creer porque los invitas a la iglesia, si la gente no te va a creer porque traes una Biblia, por algo que la gente sí te va a creer, es por tu vida apartada para Dios, hermanos. ¿Cuánto cuesta, hermanos? Cuesta mucho.
Pero hermanos, hay muchos cristianos, hermanos. Como decía un hermano, un maestro mío, acercándose a la orilla del barranco, hermanos. Están a nada de perder la santidad de Dios. Poco a poco mezclándose con las personas de Sodoma y de Gomorra. Mire, hermano, les voy a dar un consejo, si lo quiere, y si no, deséchenlo. Los que tengan hijos en las escuelas, hermanos, trascúlquenle sus mochilas. Chequen sus celulares aunque se enojen. Bueno, no. Trascúlquenle sus ropas. Porque yo he escuchado, hermanos, jóvenes cristianos con cigarros en sus mochilas, con pornografía en sus celulares, con fotos indecentes en sus celulares. Pero ¿sabe de quién es la culpa, hermanos? De nosotros, que estamos acercando a nuestra familia a Sodoma. Entre menos contacto tengan sus hijos con los inconversos, es muchísimo mejor, hermano. Que su hijo venga, hermanos, un viernes en la noche y le diga: papá, los muchachos en la prepa van a hacer una fiesta. Muy bien, que la hagan, tú no vas. No, pero se arman los catos, hermanos. ¿O no? Se arman los fregadazos, hermano. Dijo el Guillo. ¿Verdad? Hasta se empiezan a decir malas palabras o groserías y tú no me entiendes y tú déjame vivir mi vida, etcétera, 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 hermanos. Pero su familia está en riesgo, hermano. No deje que su familia se acerque a Sodoma. No se los entregue a Satanás, hermanos, así. Hermanos, yo no creo que usted daría a su hijo para que le hicieran algo malo. Ninguno de nosotros, hermanos, que está en su sano juicio haría eso. Pero, hermanos, es peligroso, hermanos, que nos damos cuenta y vemos a nuestros hijos cómo están viviendo y aún así, hermanos, los estamos dejando que se metan hasta Sodoma, donde hay hombres malos y pecadores, hermanos. Yo no quiero que mis hijos entren a la escuela, hermanos, pero ya van a entrar. Ustedes vieron las últimas noticias, hermanos, antes de que llegara la pandemia, que en un kinder de aquí de Saltillo, no sé dónde, no lo quiero quemar, pero en un kinder de Saltillo, hermanos, uno de los maestros e intendentes violaban a niños. ¿Sí se da cuenta de esas noticias? Va a decir: hermano, es que en ese kinder hay tanta maldad. No, hermano, es que así son los hombres sin Cristo. Los hombres sin Cristo tienen malos pensamientos. Tal vez no entraron a ese kinder planeando eso, pero, hermanos, el mundo, el Satanás mete esos pensamientos en las cabezas de las personas. Hermanos, yo ahora que mis hijos ya están diciendo que va a ser obligatorio entrar a la escuela, yo no quiero, hermanos, que entren, pero tienen que entrar. Pero mientras dependa de mí y de mi esposa, hermanos, no vamos a permitir que se acerquen a Sodoma, porque hay hombres malos y pecadores. Lot y su familia, hermanos, se fueron mezclando con las personas de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos impide a no tener, hermanos, comunión y compañerismo con los pecadores? Pero somos tercos. Somos tercos y es que es mi amigo de toda la vida, es que fue mi compañero, hermano, pero ya no, tú ya no corres en el mismo desenfreno que ellos, dice Pedro. Somos diferentes, hermanos. Vivimos para Cristo y debemos reflejar la santidad de nuestro Dios en nuestras vidas ahora hacia ellos. Hermanos, yo tenía un amigo del alma, hermanos, cuando era niño, hermanos. Bueno, dos, el Meme y Marcos. Mi mamá, ¿cómo le agarró coraje al Meme? Porque mi mamá decía que era la culpa del Meme que yo fuera rebelde, ¿verdad? Hermanos, y luego mi amigo Marcos, también, hermanos, pero cuando llegué a Cristo se acabó Meme y se acabó Marcos. Y ahora, ¿sabe quién llegó? Cristo, los hermanos. Decir: hermano, es que los hermanos son una bola de hipócritas. Pues tú también eres hermano. Hermano, nadie dijo que ser cristiano era ser perfecto, hermano. Recuerdo cuando hace muchos años alguien publicó en internet:
Es que los cristianos de Torre Fuerte son unos hipócritas. Vámonos. Pues yo salí al quite, ¿verdad? Porque si los de Torre Fuerte son hipócritas, ¿quién cree que es el primero? ¿Qué? ¿Por qué dicen, hermanos? Y luego yo, eso fue hace muchos años, le regresé el mensaje así bien amablemente. Le dije, disculpa, no te conozco. Le digo, si te he ofendido y si te he hecho algo, discúlpame. Pero los cristianos de Torre Fuerte no vienen porque son perfectos. Los cristianos de Torre Fuerte están buscando la santidad para agradar a su Dios. Y luego ya dice, no lo dije por usted. Le dije, entonces no diga nada. Pero hermanos, es peligroso que nosotros como creyentes, hermanos, nos acerquemos a donde no debemos acercarnos. Hermanos, no exponga a su familia a esos lugares. Hermanos, a mí ya hasta me da vergüenza, ya no sé cómo hacerle, hermano. A donde quiera que vamos, hermanos, le tenemos que decir a Samuelito, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Por qué? Porque puro mugrero que hay afuera, hermanos. Mujeres casi semidesnudas, hermanos. Hombres besándose en la calle, mujeres besándose en la calle. Hermanos, ya no pueden salir a ninguna parte. Bueno, vivimos en este mundo, hermanos, pero no somos de este mundo. Y no debemos acercarnos hasta Sodoma. Dice la Biblia donde leímos que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pregunta, hermanos, ¿Lot no sabía lo que pasaba allá? Sí sabía. Entonces, ¿qué andaba haciendo allá? Hermanos, perdió la comunión con Dios. Y al perder la comunión con Dios, enseguida seguía a perder la santidad, hermanos. Lot hizo lo que él sabía que no debía hacer, hermanos. El peligro que había. Y aún así arriesgó lo mayor que tenía, hermanos. Hermanos, y déjenme decirle, hermanos, que una de las primeras ciudades, hermanos, que aprobó el matrimonio entre homosexuales, ¿sabe quién fue? Aquí, hermanos. Amén. Y a mucho orgullo lo dice la raza. Es una vergüenza, hermanos. Es una vergüenza. Pero no permita que sus hijos se acerquen a Sodoma. Número 3, hermanos. Número 3. A ver, ya estamos terminando. Número 3. Vaya por favor ahí mismo, hermanos, a Génesis. Capítulo. Déjame le digo cuál, espérenme. Génesis capítulo. No miro bien. 19, hermanos. Génesis 19. Mira, hermano, nos brincamos mucho. Sí, hermano, mira lo que sucedió. Génesis 19, 26. ¿Listos? Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿De dónde salió esta mujer? ¿A quién miró atrás? A la ciudad de Sodoma y de Gomorra, pero ellos no vivían ahí. Ellos estaban con Abraham. Ellos tenían comunión con Abraham, hermanos. Y ahora ya no estaban con Abraham. Ahora ni siquiera habían acercado sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Ahora ya eran parte de Sodoma y de Gomorra, hermanos. Y podríamos pensar, hermanos, que nosotros somos lo suficientemente fuertes, los adultos, para no contaminarnos de Sodoma o de Gomorra, hermanos. Y a lo mejor probablemente usted sí lo sea, pero yo no le garantizo, hermanos, que los que están detrás de usted puedan, hermanos. Esta mujer, hermanos, la mujer de Lot, miró atrás. Siga leyendo. En el 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová
desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. En otras palabras, hermanos, Dios acabó con todo. Amén. Era una ciudad perdida, hermanos. Miren, hermanos, si Lot entró a vivir a esa ciudad, lo mínimo que debió haber hecho era hacer luz allí, hermanos. Lo mínimo. Pero no sucedió. Tal vez Lot pensó lo que muchos cristianos piensan. Hermano, ¿qué tiene de malo que yo ande ahí? Probablemente ese fue el pensamiento de Lot. En el momento, hermanos, que Lot puso sus tiendas ahí, hermanos, perdió a lo que nadie de los que estamos aquí, hermanos, le aseguro que le gustaría perder, que es a la familia, hermanos. Era imposible que sus hijos no se contaminaran, hermanos, con la suciedad de Sodoma y de Gomorra. Miren, hermanos, yo sé, hermanos, que ya es casi imposible que nuestros hijos tengan contacto con el internet, hermanos. ¿Verdad que sí? Casi es imposible que tengan contacto con el internet. Hay muchas cosas que ver allí, hermanos, buenas y malas. Hace poco mi hijo Samuel, usted sabe que es un niño pequeño, a veces le dice a mi esposa que si le da permiso de descargar algunos juegos en su celular, y le decimos que sí. Es porque a veces está aburrido, no sé, no haya qué hacer. No le digo como nos dirían a nosotros antes, ¿verdad? Vete a ver si ya puso la marrana. Ya con eso nos conformábamos, ¿verdad? Buscando la marrana, a ver si la hallaba. No, no es cierto. Ellos no saben ni qué significa eso. Siempre, préstame el celular. Y un día le pidió descargar a algún juego a mi esposa. No sé cómo se llamaba ese juego. Y un día lo escuchamos hablando, hermanos, a Samuelito solo, en el otro cuarto. Fuimos a ese cuarto, hermanos, o fue mi esposa, no estoy seguro. Y estaba hablando con alguien, o dando su información a alguien en el internet. ¿Sí saben qué peligroso es eso, hermanos? ¿Qué hicimos? Lo regañamos, le dijimos que tuviera cuidado. Y constantemente, hermanos, hay cosas que le decimos que él no debe ver, porque su mente de niño, hermanos, no está preparado para eso. Ojalá y que nunca sucediera eso, que viera esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque detrás de todas esas aplicaciones que hay en el internet, no crea que son cristianos, hermanos. Son, dice ahí, pecadores y malos. ¿Usted cree que atrás de la aplicación llamada Facebook la creó un cristiano? ¿De una iglesia bautista de buenas convicciones? ¿Usted cree que el Twitter lo inventó un cristiano? ¿El Instagram? ¿El YouTube? Pues si no, hermano, pues me compro mejor un Tamagotchi. Pues está mejor. A lo que voy, hermanos, es que tú puedes encontrar cosas buenas y cosas malas. Depende de qué vas buscando y qué hay en tu mente y qué hay en tu corazón y qué comunión tienes con Dios. Pero yo quiero que entiendas esto, hermano. Tus hijos no tienen la misma comunión que tú tienes con Dios, ni la misma madurez mental que tú tienes, y es más peligroso que ellos se pierdan que tú. Hermanos, no dejes que tus hijos se metan a Sodoma, hermano, porque ya no los vas a poder rescatar de ahí. Pregunta: ¿Lot logró rescatar a su familia? Lo sacó, ¿sí se acuerda, va? Pero ¿qué le pasó a su esposa? Miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Sus hijas salieron? Sí salieron, pero su mente y su corazón se quedó en Sodoma. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe lo que pasó, hermanos, se fueron y estuvieron allá solos los tres, las hijas de Lot, ¿y qué pensaron las hijas de Lot? Que ya no había nadie más
y tuvieron relaciones sexuales con su padre, hermanos. Entonces, hermanos, tú probablemente puedes decir, hermano, es que a mis hijos nunca les va a pasar eso, hermano. No diga eso. Tenga temor y no permita, hermano, que sus hijos se acerquen a Sodoma porque los puede perder. Yo le aseguro, hermanos, que si hubiera cristianos aquí que ya han perdido a sus hijos por causa de Sodoma, hermanos, le dijeran hasta con lágrimas en sus ojos que hicieran caso a lo que les estoy diciendo, hermano. Lot perdió, hermanos, a su hijo, a sus hijos, a sus hijas, perdón, y a su esposa. Hermanos, sus hijas ya no pensaban bien. Sus hijas ya no pensaban como cristianas o como temerosas de Dios. Sus hijas ya pensaban como los de Sodoma y como los de Gomorra. Y qué triste, hermanos, es eso. Lot sí era un hombre piadoso, hermanos. ¿Se acuerda? Si hubiera por lo menos 10, ¿se acuerda que le decía a Abraham? Si hubiera por lo menos, y dice, pues ahí está nomás tu sobrino. Porque ni la esposa, ni las hijas, hermanos. Pero ¿quién fue el culpable de todo eso? Lot, hermanos. Pobre, no lo estamos haciendo trizas. No, hermanos. Recuerde lo que predicamos el miércoles. Todo esto es un ejemplo para que no lo hagamos nosotros. Hermanos, ¿qué autoridad iba a tener Lot, hermanos, para decirle a sus hijas lo que hicieron está equivocado? Las hijas, hermanos, o los hijos, y qué triste sería esto, hermanos, que cuando los hijos te digan, tú me trajiste hasta aquí. ¿Se imaginan ustedes eso? Así como yo estoy seguro, hermanos, como nosotros siempre decimos, y lo decimos no por jactancia, hermanos, sino por la gracia de Dios. Si yo estoy aquí es por mis padres, hermanos. Pero usted está seguro, hermanos, que en un futuro sus hijos van a estar en el camino de Dios. Depende mucho de usted, hermano. Depende mucho de que no se acerque hasta Sodoma, hermanos. Enséñele a sus hijos que en Sodoma hay peligro, que en Sodoma hay hombres malos, que en Sodoma hay pecado. Recálqueselos, remárqueselos. Porque si no, hermanos, cuando vea a sus hijos viviendo como los de Sodoma y les diga, ¿por qué vives así? ¿Sabe qué le van a responder? Tú nos trajiste hasta aquí. Y eso, hermanos, yo creo que le partiría el corazón a cualquier padre o madre. Hermana Noemí, ¿a poco usted no siente bonito cuando el hermano Ismael dice, si yo estoy aquí es por mi mamá? Yo creo que cualquier mamá, hermanos, cuando escucha a un papá que escucha eso, se siente dichoso. Pero no fue fácil, no fue fácil, se lo aseguro. Batalle con sus hijos, hermanos. No se los aviente a la tía, a la abuela, al primo. No se los aviente a internet, no se los aviente a YouTube. Aviénteselos usted con una chancla. ¿Qué, hermanos? No, yo no quedé tonto, hermanos, con la chancla. ¿O sí, hermanos? Antes el celular nos está haciendo tontos, hermanos. Dices, y no saben ni qué, hermanos. Ya no saben si están adentro en el YouTube, si están afuera. Y ahora esa nueva que salió, hermanos, del creador de Facebook, ¿ya lo vio? Ya va a ser realidad todos tus sueños. Te vas a poner aquí no sé qué es, como unos lentes o una máscara. Y lo que tú pongas en el celular, el lugar donde quieres estar, las personas con lo que quieras estar y el pecado que quieras estar haciendo, lo vas a poder hacer sin que nadie te diga nada. Se llama realidad virtual. Y ya viene eso para sus hijos, hermanos. Sí sabía, ¿verdad? Y si no, informes, hermano. El mundo está haciendo todo lo posible, hermanos, por arrancar la fe de nuestros hijos, hermanos. Y hasta la de los grandes. Pero tenemos a un Dios, hermanos, misericordioso y amoroso, que si nos consagramos a Él, que si nos empezamos a apartar de Sodoma, hermanos, lo más que podamos, aunque nos digan ermitaños,
aunque nos digan radicales, aunque nos digan, hermanos, lo que nos digan, es mejor, hermanos. Una vez escuché esto, hermanos, y fue un ignorante el que dijo esto. Y hasta ahora no sé cómo viva, pero fue un ignorante el que dijo esto. ¿Ha escuchado usted que algunos enseñan a sus hijos en casa? ¿Sí sabe usted eso? Se le llama educación en casa. No los mandan a la escuela, los enseñan los padres, ahí todo. Y un día escuché yo a alguien decir esto. Dijo, mandar a los hijos a estudiar en casa es un error, porque no los dejas que experimenten lo que hay en el mundo. Y hermanos, nomás porque no puedo decir groserías, pero eso es pura ignorancia, hermanos. Entre menos tus hijos conozcan del mundo, está mejor, hermanos. Sí, tú debes enseñarles, ten cuidado porque te puede pasar esto, pero no dejes que él lo experimente, hermano. Tú sabes lo que se siente, hermano, experimentar el dolor. No dejes que tus hijos pasen por eso. Mi hermano Aarón enseña a sus hijos, hermanos, en casa. Yo no lo critico. Yo no he podido, pero no me critique tampoco. Dios, cada quien le ha dado eso a cada quien, hermanos. Yo sé, hermanos, que los maestros en la escuela no le van a enseñar nada bueno a nuestros hijos, más que matemáticas y eso. Pero a mi niña, hermanos, le están empezando a enseñar con una historia disfrazada, hermanos. ¿Cómo se llamaba esa historia? Era un monstruo, hermanos, un monstruo que nadie toleraba, que iba con unos y no lo querían, que iba con otros y no lo querían, que iba con otros y no lo querían. Y alguien le dijo a ese monstruo, así cariñosito, le dijo que él podía ir a un lugar donde lo podían entender y donde todos lo podían querer así como él era. ¿A qué le suena eso, hermanos? ¿A qué le suena? Díganme. A los gays. ¿Quieren hacer gays a nuestros hijos? ¿O no? Dirá, hermano, yo también la leí, sí me gustó. No, hermano, despierte. Están adoctrinando a nuestros hijos, hermanos, sin que nos demos cuenta. ¿Se acuerdan lo que hacía, hermanos, Adolfo Hitler para que cuando los niños alemanes, hermanos, estaban así chiquititos, se los llevaban a Adolfo Hitler, los encerraban en un cuarto y les ponían, hermanos, ahí programas que los vieran todos los días y venían los generales de Hitler y los adoctrinaban, hermanos, y cuando ellos crecían, ¿sabe cuál era el deseo de su corazón? Exterminar a los judíos, hermanos. No tenían otro pensamiento más que ese. Si nosotros dejamos, hermanos, que Sodoma eduque a nuestros hijos, me da temor lo que voy a decir, hermanos, pero un día vamos a tener gays en la iglesia, hermanos. Y eso es tremendo, hermanos. O lesbianas, hermanos, porque estamos dejando que adoctrinen a nuestros hijos. Dice, hermano, es que esa historia estaba tan bonita. Lea la Biblia, hermano. Pídale discernimiento a Dios para que sepa, el mundo es bien astuto, hermanos, pero confiamos en un Dios, hermanos, que nos puede ayudar, que nos puede dar sabiduría, pero no pierda comunión con Dios, hermanos. Lea la Biblia, ore, conságrese, santifíquese, y va a ver que va a empezar a mirar cosas que hasta posiblemente Sodoma ya metió a su casa, hermanos, que antes no veía, para que Dios le dé una vista espiritual, hermanos, y pueda discernir todo eso. Entonces, hermanos, Dios nos dé, hermanos, el privilegio de ver a nuestros hijos realizados como cristianos, independientemente de lo que quieran estudiar, pero realizados como cristianos. Y que nos ayuden a no acercarnos ni a acercarlos hasta Sodoma. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Señor, le damos gracias, Padre, por su
bendiciones. Gracias, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, probablemente, Padre, hemos dormido, porque el mundo nos distrae, todas las cosas nos distraen. Señor, perdemos el enfoque de lo que verdaderamente interesa, que es nuestra vida espiritual y la vida espiritual de nuestras familias. Señor, le rogamos por favor que nos dé discernimiento, que nos ayude. Padre, yo le ruego por mis hermanos que son padres, déles sabiduría, Señor, déles determinación, déles valor, Señor, para confrontar lo que haya que confrontar en sus hogares, si es que hay esa necesidad, o de afirmar, Señor, lo que ya se está haciendo correctamente, Señor. No permita que la ignorancia, Señor, que Sodoma ha permitido meter en nuestras cabezas, nos gane y nos arrebate lo que más queremos, Señor. Por favor, ayúdenos, tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos, Señor, a sacar Sodoma y Gomorra de todo lo que hay, Señor, en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, y poder consagrarnos a usted, Señor. Alejarnos lo más posible del mundo, Señor, sin dejar de proclamar la salvación al mundo. Ayúdenos, Padre, en esta noche. Bendiga a mis hermanos, a cada uno de ellos. Bendiga a los jóvenes, a los niños, Padre, protéjalos de los hombres malos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Ya pagaron esa cosa? Pero te voy a decir chistes.